El aroma a lavanda es como el olor de la calma, ¿verdad? Un remedio para el estrés, un toque de serenidad en un botecito. Pues fíjate que el uso moderno de este tranquilizante casi universal empezó, irónicamente, con un momento de puro caos, de violencia incluso. Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia, porque la respuesta a esta pregunta no solo nos desvela el origen de la aromaterapia, sino que nos dibuja el retrato de un hombre de verdad extraordinario, mucho más complejo de lo que nos podríamos imaginar. Todo empieza aquí, con el aceite esencial de lavanda. Un producto que, bueno, hoy en día está por todas partes, pero que le debe su popularidad a un accidente casi mortal y a la mente, digamos, inquieta de un químico francés. Y aquí entra en escena nuestro protagonista, René Maurice Gattefossé, un químico que trabajaba en el negocio familiar, en la industria del perfume. Un hombre de ciencia, sí, pero su destino estaba a punto de cambiar por un suceso que nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto. A ver, imaginemos la escena. Estamos en 1910, en un laboratorio francés, lleno de alambiques y fragancias. Y para Gattefossé es un día doblemente trascendental. Mientras su mujer está de parto, dando a luz a su hijo, él está ahí, metido en el laboratorio. Y de repente, el desastre. Un matraz de vidrio explota y lo envuelve en llamas. En el hospital la cosa se complica. Sus quemaduras, que ya eran graves, se infectan. El diagnóstico es terrible. Gangrena gaseosa. Y los médicos, pues, le dan la peor noticia posible. La amputación parece la única salida. Es justo aquí donde la historia da un giro alucinante. Desesperado, viendo que la medicina de la época no podía hacer nada por él, Gattefossé tiró de memoria y recordó los viejos conocimientos de los perfumistas sobre las propiedades de los aceites. Y tomó una decisión que, iba en contra de toda lógica médica del momento. Hizo algo impensable. Se arrancó las vendas y se empapó las heridas infectadas con aceite de lavanda puro. El resultado fue, bueno, según él mismo contó, fue casi milagroso. En cuestión de días, la infección empezó a remitir y los tejidos a sanar a una velocidad increíble. Acababa de salvarse los brazos. Claro, esa experiencia, que fue tan traumática como reveladora, no solo le salvó la vida, acababa de plantar la semilla de una disciplina totalmente nueva. Gattefossé había sentido en su propia piel, literalmente, el poder curativo de las plantas. Y fue él, de hecho, quien en los años 30 se inventó, por así decirlo, la palabra que usamos hoy, aromaterapia. Le dio un nombre y una base científica a una práctica que, hasta ese momento, era más bien un saber popular, un poco disperso. Él lo convirtió en un campo de estudio serio. Así que, a partir de ahí, Gattefossé dedicó su vida entera a investigar de forma sistemática las propiedades terapéuticas de los aceites esenciales. Colaboró con médicos, con farmacéuticos, todo para documentar sus efectos. Su accidente personal se había convertido en su vocación. Pero ojo, que el impacto de Gattefossé no se quedó solo en la medicina. Su conocimiento de las plantas no solo le había salvado los brazos, no, es que estaba a punto de salvar a toda una industria. Y es que Gattefossé no era solo un científico, También era un hombre de negocios con un gran sentido de la comunidad. Y esto se vio clarísimo justo después de la Primera Guerra Mundial. A ver, nos situamos. Justo después de la Primera Guerra Mundial, el precio de la lavanda se hundió, se desplomó. Los agricultores estaban abandonando los campos y la industria francesa de la lavanda, que era un símbolo del país, estaba a punto de desaparecer. Y es aquí donde interviene Gattefossé. Usó toda su influencia para organizar a los productores en una cooperativa, se comprometió a comprarles la producción a un precio justo y él mismo gestionó la exportación. Vamos, que él solo básicamente resucitó la industria. Sin él es muy posible que la lavanda hoy no tuviera el protagonismo que tiene. Vale, ya hemos visto al químico, hemos visto al empresario, pero es que había otra cara de René Maurice Gattefossé, una cara mucho más sorprendente, que nos devuelve a la pregunta del principio. ¿Por qué este hombre de ciencia, este pionero de la química aplicada a la medicina, pues tenía una mente que se sentía profundamente atraída por lo esotérico, por lo místico, un lado suyo del que casi nunca se habla? Esto es fascinante. En la revista de perfumería que él mismo publicaba, te podías encontrar, entre anuncios de cosméticos y artículos súper técnicos, páginas enteras dedicadas a la alquimia, a la quiromancia o a la cultura gitana. Y sí, llegó a escribir un libro entero sobre la Atlántida. O sea, increíble. Esta cita, la verdad, lo clava. Era una especie de hombre del Renacimiento en pleno siglo XX, capaz de conectar la ciencia más rigurosa con las tradiciones más antiguas y los misterios más profundos. Una mente, desde luego, muy abierta. Y entonces, ¿qué nos queda hoy de este hombre tan complejo? Pues su legado es enorme. Y curiosamente muchas veces es casi invisible, aunque está ahí, en las estanterías de nuestras casas y de las farmacias. Es que el contraste es brutal.
De aquellos experimentos casi desesperados y de su visión, nació toda una industria global del bienestar que hoy mueve miles de millones y que forma parte del día a día de muchísima gente. Así que la próxima vez que abramos un frasquito de aceite esencial, pues oye, no está de más acordarse de esta historia increíble. Una historia que empieza con el dolor y la desesperación de un hombre y se convierte en una herramienta de calma y de bienestar para todo el mundo. Y esto nos deja pensando, ¿no? Detrás de los objetos más cotidianos, los más familiares, a menudo se esconden las historias más alucinantes. La pregunta es, ¿cuántas de esas historias nos estamos perdiendo sin saberlo?